y empezamos. Ya está. Muy bien, chicos, pues bueno, vamos a empezar con el siguiente tema, que es el tema de funciones de Rn en Rm, en donde pues vamos a ver, digamos, lo básico de las funciones de Rn en Rm, incluyendo los conceptos de límite, continuidad, ¿verdad? Algunos resultados importantes, sobre todo de límite y continuidad, ¿no? Entonces, y vamos a empezar por las cosas sencillitas. Vamos a ver cómo manejamos las funciones, incluyendo cómo las vamos a denotar, ¿sí? Primero la nomenclatura, con la cual vamos a trabajar, pues casi siempre voy a usar la letra F, como en cálculo 1, ¿verdad? Para hablar de funciones. Y si está definida en algún subconjunto de Rn y toma sus valores o las f de x están en Rm, pues todo eso lo escribimos con esta notación, ¿verdad? Que ya pues, es una notación a la que la mayoría está acostumbrado, ¿no? Desde funciones de RnR, ¿verdad? Ahora son de Rn en Rm, ¿de acuerdo? Aunque en este caso hay que hacer una observación, y es que como los valores de la función están en Rm, pues entonces las f de x tienen m coordenadas, ¿no? Cada m de x tiene m coordenadas, y esas coordenadas las vamos a denotar por fi de x, ¿verdad? En donde i variaría de 1 hasta m. Y es decir, f de x la identificamos con esta m aras, ¿no? Entonces, en realidad, si se dan cuenta, toda función, entonces de Rn en Rm, definida sobre A, determina o está determinada por m funciones, ¿verdad? M funciones fi, ¿verdad? De A, definidas en A, de Rn en R, ¿verdad? Porque ahora cada fi de x es un número real. Entonces, toda función de Rn en Rm pues, está determinada o determina m funciones coordenadas, ¿verdad? A estas funciones se les llaman las funciones coordenadas. Y son funciones en particular de Rn en R, ¿verdad? Entonces, esas funciones son muy importantes. Con frecuencia usaremos esta notación, ¿no? Que f es igual a esto, ¿no? Que, bueno, es un abuso un poquito de notación, ¿verdad? Porque como que es un vector de funciones, ¿no? Pero bueno, creo que todo el mundo entendemos más o menos qué es lo que queremos decir con esa notación, ¿no? Y las funciones coordenadas siempre son funciones con valores reales, ¿verdad? Y son muy importantes, porque muchas de las propiedades de las funciones de Rn en Rm se reducen a propiedades de sus funciones coordenadas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a dar un ejemplo, ¿no? De algunas funciones que usaremos con alguna frecuencia. Por ejemplo, esta función definida en todo Rn en R, como la función que a cada x le asocia la norma de x, ¿verdad? Esta sería una función de Rn en R, ¿verdad? Otra, por ejemplo, una función definida de R en R2 en el intervalo 0,2 pi, por ejemplo esta, f de t igual a coseno de t, seno de t, ¿no? Aquí están sus dos funciones coordenadas, esta sería f1 de t y esta sería f2 de t, ¿verdad? ¿De acuerdo? Otro ejemplo, una función de R2 en R3, ¿no? Definida de esta manera, ¿sí? Esta, como está en R3, pues tiene tres funciones coordenadas, ¿verdad? Que son funciones de R2 en R, ¿no? Todas son funciones de R2 en R. Esta también es una función de R2 en R, aunque no dependa de la variable X, ¿verdad? Pero está definida para puntos en R2. Entonces, esa es otro ejemplo. Otro ejemplo, una, por ejemplo, de R2 en R2, en donde su dominio va a ser todos los R2 salvo el origen, definida de esta forma, ¿verdad? Porque esta expresión no está definida en el origen, dividiendo entre la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, ¿no? Ese es otro ejemplito, digo, nomás por poner algunos, otro ejemplito de una función de R2 en R. Este es muy interesante porque esta es una función definida a cachos, ¿verdad? Por partes. Está definida en algún subconjunto de R2, ¿verdad? Si se dan cuenta, esto es o es todo R2 quitándole una semirrecta, ¿no? La semirrecta
o el eje, la parte negativa del eje de las X, ¿no? Sí, pero incluyendo el cero. Entonces, este es un ejemplo también interesante, ¿verdad? Que es una función de R2 en R, aunque aparentemente en la regla de correspondencia, digamos, no parece que depende de Y, pero acá sí depende de Y, ¿no? Si ven la definición, sí depende de quién es Y. Entonces, todos estos son ejemplos de funciones de Rn en Rm, ¿verdad? Y bueno, pues otra cosa que vamos a ver, pues son cómo se pueden hacer operaciones, ¿no? Hay muchísimas operaciones que podemos hacer con funciones en general de Rn en Rm, ¿verdad? Entonces, miren, voy a tomar un par de funciones de Rn en Rm, otra función que le voy a llamar C tilde, de Rn en R, también definida sobre A, el mismo dominio de F y G, una constante C, un escalar C en los reales, una constante C tilde o C gorro en Rm, y otra función después de un subconjunto de Rm en Rk para definir las siguientes operaciones. Por ejemplo, pues la primera es una muy obvia, ¿no? La suma. La suma de funciones de Rn en Rm, si están definidas en A, pues defino la suma de esta manera, y pues la suma vuelve a ser una función de Rn en Rm, ¿verdad? También definida sobre A. Eso es muy conocido por todos, ¿no? También puedo definir el producto por un escalar, ¿verdad? Si tomo un escalar C y una función f, pues puedo definir la función C por f, ¿sí? Que la denoto así, como CF, que está definida de esta manera, ¿no? O sea, la función C por f de valor en x es C por el valor de f de x. Para todo x en A, ¿verdad? También está definida en A. Y también es una función definida de A, de Rn en Rm, ¿verdad? Todas estas son como las definiciones clásicas. En general puedo definir el producto de una función escalar, ¿verdad? C tilde. Si se fijan, la definí de Rn en R. Entonces puedo definir la función escalar C por la función de Rn en Rm, que voy a denotar por C tilde por F, y que tiene esta regla de correspondencia, ¿verdad? C tilde de F evaluado en una X, pues no es más que C tilde de X evaluado en X por F de X. Este es un escalar multiplicado por un vector, lo cual está perfectamente bien definido, ¿verdad? Y bueno, pues también está definida en A, si ambas funciones, la función escalar está definida en A y F también, y entonces este producto pues está definida en A y va de Rn en Rm, ¿no? Este es otro tipo de función. Otra función que también tiene que ver con el producto, pues es esta, ¿no? Pero ahora, bueno, si yo tomo una constante, un vector constante en Rm, ¿verdad? C gorrito, pues puedo hablar de este producto punto, ¿no? Voy a hablar de C gorrito punto F, ¿sí? La función C gorrito punto F que, pues, también va a estar definida en A y tiene esta regla de correspondencia, ¿no? Que también esto está perfectamente bien definido, ¿verdad? Son dos vectores en Rm, y estoy hablando de su producto punto, y la función, esta función ya resulta ser una función definida en A, pero de Rn en R, ¿verdad? Ya sus valores los toma en R, ¿verdad? Porque este producto punto es un número real, ¿no? Esta es otra función que puedo construir en general. Otra, en general puedo hablar de la función producto punto de f y g, ¿verdad? Puedo hablar de f.g, ¿sí? Definida de esta forma, f.g, valor en x, sería el producto punto de f de x, punto g de x. Este es un producto punto en Rm, ¿verdad? Esto está definida para toda x en A, y esta resulta ser una función de Rn en R, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Y en el caso particular, si estamos en R3, o sea, funciones de Rn en R3, ¿sí? Pues hay otro producto, ¿no? En R3, el producto cruz, que yo espero que todo el mundo recuerde, ¿no? ¿Cuál era el producto cruz de sus cursos? A la función C gorrito, Joel. A ver, ¿la número 4 o cuál? La número 3, no sé cuál. La número 3. Aquí C tilde es un escalar, no es una función, ¿verdad? Si te fijas con C tilde, estoy denotando una función, ¿de acuerdo?
es una función de Rn en R, ¿verdad? Uh-huh. La composición de funciones en Rn. Ahorita hablamos de la composición, que eso va a ver cuando esté con la función h. ¿Sí? ¿Está claro entonces, Joel? ¿Sí? Es multiplicar una función de Rn en Rm por una función escalar, ¿verdad? Que es la función C tilde, ¿no? ¿De acuerdo? Que ese producto resulta ser una función otra vez de Rn en Rm. Ok, entonces les decía, en el caso particular de si las funciones van en R3, pues puedo hablar del producto cruz, ¿no? Porque ese es otro producto que sí está definido en R3, ¿verdad? Y entonces puedo hablar de F cruz G, ¿no? Definida de esta manera, que nuevamente F cruz G estaría definida en A y sería una función de Rn en R3, ¿verdad? ¿Sí está claro? Otra función, si m es igual a 1, ¿no? Si tomo funciones de Rn en R, entonces puedo hablar del cociente, ¿verdad? Porque sí puedo dividir por reales, ¿no? Es decir, puedo hablar de f entre g, definida como la función f de x entre g de x. Pero aquí, pues, todos sabemos que cambia el dominio, ¿verdad? El dominio de esta función, pues, es el subconjunto de A, son todos aquellos puntos de A, ¿sí? La 3 y 4, la 3 y 4, Yazar. A ver, Yazar, primero. ¿Qué pasa con la 3 y 4? O sea, puedo multiplicar una función, ¿sí? Por un vector, ¿no? Es decir, este es un escalar, C tilde de X es un escalar multiplicado por F de X. Un escalar que puede depender de las coordenadas de un vector X, ¿verdad? ¿Sí? Digo, si quieren ahorita escribimos un ejemplo, ¿sí? Pero ese es, en principio la definición está bien, ¿no, Yazar? Y el 4, pues es el producto punto, donde ahora C gorro, pues es un vector en Rm, ¿no? Sí, este... uh-huh. Después veremos ejemplos, ¿no? Y Eric, dices que si también en Rn, ¿por qué no se define el Brutus para espacios vectoriales mayores a 3? Híjole, pues ese es un problemita un poco complicado. ¿Por qué no se puede extender esa definición? Pero bueno, después hay otros productos que sí se pueden definir, si no recuerdo mal, en R8, ¿no? O alguna cosa de ese estilo, ¿verdad? Sí, pero es un problema complicadón. Uh-huh. Álgebras de Lie, sí, ya es algo más elevado, ¿verdad? Mucho más general. Pero a ver, Eric, me decías que en la definición 7, ¿por qué no pueden ser? También el dominio sí puede ser Rn, ¿verdad? Pueden ser funciones de Rn en R, ¿verdad? Sí pueden estar definidas en Rn. Ujú. Grupos con continuidad, sí, acción de grupos y no sé qué, ¿no? Andan muy elevados, muchachos. Pero bueno, entonces, Eric, este, sí, lo que sigue, ¿verdad? Bueno, no, F no puede caer en Rn, ¿no? Ni puede, para hablar del cociente de F entre G, este, tanto F como G, digamos, tendrían que ser reales, ¿verdad? Para hablar de cocientes de números reales, ¿no? Si quiero hablar de un cociente, en Rn no puedo hablar de cocientes, de vectores, ¿verdad? Es una operación que no está definida, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso en el inciso 7, sí, bueno, tú en todo caso me estarías hablando de un ejemplo de, del inciso 3, ¿no, Eric? Si G cae en los reales y F cae en Rn, la función 1 entre G pues, sería como una función, ¿verdad? Pero bueno, eso sería como un caso del inciso 3, ¿verdad? Pero acá si yo quiero hablar del cociente de dos funciones que tienen el mismo contradominio, para hablar de cociente, pues las dos tienen que estar en R, en los reales, ¿no?
¿sí? Ese caso que tú dices, pues ya está contemplado en el inciso 3, ¿no? ¿Sí? Bueno, sí, pues sí, justo, ¿verdad? Cuando m es 1, ¿no? Cuando m es 1 y tomas la función c tilde es la función 1 entre g, aunque cambia un poco, ¿verdad? Porque como estás dividiendo, el dominio cambia un poco, ¿verdad? Por eso lo quise poner aparte. Uh-huh. Perdón, Sí, profesor, una pregunta. ¿Por qué el sí. cociente de RG, que son funciones de Rn, el valor del cociente cae en R? Eso no lo veo. No, No, es que digo que se puede hablar del cociente de f entre g si en particular el contradominio es R, M1. Ah, ya, M igual a 1, sí, ya. m igual a 1, ¿no? Ok, ¿De acuerdo? sí, Sí, está bien. sí. Y en este caso, pues, se puede hablar de esta función que la voy a denotar así, así vamos a usar la notación, le vamos a denotar f entre g, y aquí cambia un poco, ¿verdad? El dominio de esta función, ¿sí? El dominio de esta función ya no es todo A, ¿verdad? Sino es un subconjunto de A, aquellos puntos en donde g de x no es cero, ¿verdad? Para poder hablar de la división. Exacto, ¿verdad? Solo en los reales está definido esto de la división, ¿verdad? El cociente, ¿verdad? Por eso lo quise poner aparte, ¿sí? De esta manera, ¿no? ¿Sí? Y esa, pues ya, esta función sería otra vez una función de Rn en R, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues, los que me preguntaban por ahí, de la composición, ¿verdad? Si la función f va de Rn en Rm y h va de Rm en Rk, ¿verdad? Pues entonces, puedo hablar de la composición, ¿verdad? Es decir, si el dominio, ¿sí? De H es un subconjunto del contradominio de F, pues es lo que ya sabemos, ¿no? Cómo se puede hacer la composición, ¿no? ¿Sí? Y el Profesor, dominio ya sabemos que es ¿no? Son todas las X en el dominio de A que van a caer al dominio de H, ¿no? ¿De acuerdo? Esto no es más que la composición que ustedes se conocían antes, ¿verdad? ¿Sí? Puedo componer una de Rn en Rm con una de Rm en Rk, ¿verdad? ¿De acuerdo? Esta es la vieja composición que conocen desde álgebra, ¿verdad? ¿Estamos bien? profesor, en el inciso Ujú. 7, ¿por qué se define de B subconjunto de Rn a R? ¿Por qué a R? Porque mira, esa es la condición que puse desde el principio. Si m es igual a 1, o sea, si el contradominio de las funciones f y g son los reales, ¿sí? Ah, Sí, ok. sí, Tiene que ser sí, para ambas funciones, entonces. Ya, ya, ya. sí, sí, sí. Ujú, ujú. ¿Estamos? Bueno. Sí. Entonces les digo, y bueno, y el inciso 8 pues es la vieja composición, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, y aquí todo, lo que pasa es que los conjuntos son de de Rn en Rm y luego de Rm en Rk, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, exacto. Ujú. Esta composición, pues en general está definida de esta manera, ¿no? Bueno, ahora, pues, hacer una representación geométrica de este tipo de funciones, híjole, pues, eso ya a veces en algunos casos, en muy pocos casos se puede hacer un poquito de representación geométrica, pero de todas maneras se puede hacer y es muy útil, ¿verdad? Sí. Cuando n y m son muy grandes, pues, híjole, se puede hacer poca geometría, ¿no? Cuando n y m son dimensiones muy grandes, ¿no? Por ejemplo, sí. De todas maneras, haremos alusión a algunos conjuntos relacionados con las funciones, ¿verdad? Sí. Miren, el primer concepto del que vamos a hablar, pues es el de gráfica, ¿verdad? Que sí se puede definir, ¿verdad? Es decir, la gráfica de una función se puede definir para cualquier función de Rn en Rm, ¿verdad? Formalmente, pues esta va a ser la definición de gráfica. Que podamos ver la gráfica ya es otro problema, ¿verdad? Pero definir la gráfica sí la podemos definir, ¿no? Si tenemos una función cuyas funciones coordenadas son f1 hasta fm, una función de Rn en Rm definida en A, un subconjunto de Rm, pues definimos la gráfica de esta manera, ¿verdad? Aquí hay un poquito de abuso de notación, ¿verdad? Bueno, de hecho aquí está bien la definición, este X está en Rn y este f de X está en Rm. Aquí es donde a lo mejor esta identidad, abusamos un poquito de la notación, pero la gráfica es este subconjunto de Rn cruz Rm, que es igualito o muy parecido a Rn más m, ¿verdad?
que es pues, la forma en que se define, por ejemplo, la gráfica de funciones de RNR, ¿verdad? Aquí no hay, no hay nada diferente a como lo que hicimos con las funciones de RNR, ¿no es cierto? Entonces, como conjunto, ahí está. Exacto, ¿verdad, Gregorio? Ya para verlo, cuando n más m sea mayor o igual que 4, pues ya pues a lo mejor hay que tomarse algo para poderlo ver, ¿no? Entonces, pero bueno, la definición ahí está, ¿verdad? O sea, eso no impide, que no la veamos, pues no impide que la podamos definir. Y bueno, entonces, efectivamente, cuando n más m en su sombra en distintos ángulos, pues habría que hablar de qué es la sombra, ¿verdad? Pero bueno, entonces en general si n más m está entre 2 y 3, pues hombre, entonces sí se puede ver porque podemos graficar, podemos ver objetos fácilmente en R2 y en R3, ¿verdad? Pero pues no hay muchos casos entonces, ¿no? Sí, eso es otro más adelante, vamos a ver, Iñaki. Vamos a ver cómo también, por ejemplo, de R2 en R2 o de R3 en R3, ¿verdad? Que la gráfica esté en R4 o la gráfica estaría en R6, ¿verdad? Si estuviéramos con funciones de R2 en R2 o de R3 en R3, lo vamos a mencionar ahorita, Iñaki, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿no? Un caso donde n más m cae entre 2 y 3, pues es el caso n igual a 1 y m igual a 2, ¿no? ¿Sí? En ese caso, pues la suma da 3, pero ese es un caso donde la gráfica no es muy importante. Ya les había mencionado que para funciones donde el dominio tiene dimensión más chica que el contradominio, lo que es importante no es tanto la gráfica, sino como la imagen de la función, ¿verdad? Ahorita vamos a definir qué es la imagen. En estos casos, cuando la dimensión del dominio es más chica que la dimensión del contradominio, híjole, la gráfica no es muy importante. Lo importante en esos casos es la imagen, que ahorita vamos a hablar un poquito más de la imagen, ¿sí? El caso donde también n más m da 2, pues es n igual a 1 y m igual a 1, pero pues ese es el caso que conocemos de R, ¿no? Serían funciones de R en R, que eso ya sabemos muchísimos todos, ¿no? De cómo ver las gráficas de funciones de R en R. Y finalmente, pues el otro caso es n igual a 2 y m igual a 1, ¿no? Ahí sí podemos ver la gráfica, ¿verdad? La gráfica de una función de R2 en R o de algún subconjunto de R2 en R, sería un objeto en R3 y sí lo vamos a ver. Y bueno, pues eso sí vamos a fijarnos en la gráfica de funciones de R2 en R, que es básicamente el tipo de funciones para las cuales podemos ver la gráfica, ¿verdad? Más para cualquier otro caso, pues no se puede ver la gráfica, ¿no? Sí. Entonces, pues son estos casos. Pero de todas maneras va a ser un problema interesante hablar de la gráfica, vamos a hablar del concepto del plano tangente a la gráfica de una función, las gráficas de este tipo de funciones se ven como superficies, sí es un problema interesante, ¿verdad? Aunque es el único caso en el que realmente vamos a poder ver la gráfica, ¿verdad? Sí, entonces en les digo, la gráfica es un objeto en R3, ¿sí? Que se reduce como a las ternas X, Y, Z que satisfacen esta ecuación, en donde X, Y debe de estar en A, ¿verdad? Casi siempre. Y a lo mejor ustedes están saben de geometría analítica, ¿no? Resolver este tipo de ecuaciones, sobre todo cuando f de X, Y era una función polinomial en las variables X y Y de grado menor o igual que 2, ¿no? Sí, me imagino que en geometría analítica saben identificar ese tipo de objetos, ¿no? Que si son superficies, son conos, que si son paraboloides, hiperboloides, esferas, ¿no? Espero que la mayoría de ustedes recuerden ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? En geometría analítica tendrían que haber visto algo de eso, ¿verdad? Bueno, perfecto. Y si no, pues ya veremos, ¿no? Por ahí veremos algunos ejemplitos, ¿sí? Bueno, ahora, por ejemplo, pues, ya que estamos hablando de la gráfica de R2 en R, pues es un poco como, no cualquier objeto en R3, no cualquier superficie en R3 coincide con ser
la gráfica de una función de R2 en R, ¿no? Que era un poco como sucedía con objetos en R2, ¿verdad? No cualquier curva en R2 coincidía o se podía ver como la gráfica de una función, ¿no? Había un criterio, ¿verdad? Para decir cuando un subconjunto de R2 se podía ver como la gráfica de una función, ¿no? Seguramente todos recuerdan aquel criterio geométrico de que un subconjunto de R2 era la gráfica de una función si cualquier recta paralela al eje Y intersectaba ese conjunto en un solo punto, ¿no? Seguramente la mayoría lo recuerda, ¿sí? Como un criterio geométrico para saber cuándo un subconjunto de R2 era la gráfica de una función. Bueno, pues algo análogo sucede con subconjuntos en R3, ¿verdad? Cuando un subconjunto de R3 podemos decir que es la gráfica de una función de R2 en R. Cuando podemos decir se puede ver como la gráfica de una función de R2 en R. ¿Sí? A ver, ¿alguien podría decirme algún criterio geométrico análogo al que teníamos para R2? Si cualquier recta paralela al eje Z intersecta al conjunto en solo un punto, a lo más un punto. Efectivamente, ¿verdad? Efectivamente, ¿no? Eso diríamos, por ejemplo, si tomamos el eje Z, diríamos que, y ese subconjunto de R3 satisface esa característica, ¿no? De que cualquier recta paralela al eje Z intersecta a ese conjunto en un solo punto. Entonces diríamos que la variable Z se puede poner como función de las variables X y Y, ¿verdad? Sí. Exacto, ¿verdad? Que, bueno, pues que esa es la definición de función, ¿verdad, Gregorio? Justo ese criterio se corresponde con esa condición, ¿verdad? Para que algo sea función, pues a cada objeto del dominio le corresponde uno y solo uno del contradominio, ¿verdad? Entonces, digamos, ese criterio geométrico, pues no es más que correspondiente a la definición de función, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues entonces, eso es importante. Por ejemplo, entonces, si yo tomo una esfera completa en R3, ¿sí? Una esferita completa en R3, una esfera completa no se puede ver como la gráfica de una función de R2 en R, ¿verdad? Porque justo no satisface un criterio de este estilo, ¿no? La esfera completa no podría verse como la gráfica de una función, ¿no? Así como una circunferencia en R2 no se podría ver como la gráfica de una función de R en R, ¿verdad? Sí, está claro, es una cuestión totalmente análoga, ¿no es cierto? Sí. Entonces, bueno, pues es importante saberse ese tipo de, aquí tengo a lo mejor un error, bueno, no, aquí estoy recordando lo que pasaba en el caso real, y esto es un poco lo que pasaría en el caso de R2 en R, ¿verdad? Es un criterio completamente análogo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ilustrar este criterio geométrico, o sea, para hablar otra vez de la gráfica de una función. Vamos a tratar de identificar la gráfica de esta función, ¿no? Que pues a lo mejor algunos ya me pueden decir rápidamente cómo se vería la gráfica de esa función de f de x, y. Esta es una función definida de R2 en R, ¿verdad? Cuyo dominio es el círculo cerrado, ¿verdad? El círculo cerrado de radio 1 con centro en el origen, ¿no? Este es el dominio A, y esta es esta función que solo está definida para estas x, y, ¿verdad? Entonces, ¿quién será la gráfica de esta función? Se podrán dar una idea de cómo es la gráfica, ¿sí? Un cacho de esfera, efectivamente, Jesús, pero ¿qué cacho será? ¿Qué cacho será? La mitad de la esfera superior, ¿verdad? La que está, digamos, en la parte arriba del plano XY, ¿no? ¿Verdad? Tomando las zetas positivas, ¿no? Bueno, porque aquí recuerden que siempre que hablamos de la raíz cuadrada, estamos hablando de un número positivo, ¿verdad? Este es un número positivo, entonces como que es, digo, y se puede argumentar, ¿verdad? Recuerden que la gráfica son las ternas que satisfacen esto, ¿no?
¿sí? Que satisfacen esta ecuación z igual a f de xy, que sería z igual a esto, ¿de acuerdo? Y bueno, de hecho, una primera cosa que podemos hacer es elevar al cuadrado y ver que las ternas de la gráfica satisfacen pues, la ecuación de una esfera, ¿no? La esfera de radio 1 con centro en el origen, ¿verdad? Entonces, de entrada, lo que podemos asegurar es que la gráfica de esta función está contenida en esa esfera, ¿verdad? Pero claro, no es toda la esfera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las zetas tienen que ser mayores o iguales que cero, ¿no? ¿Sí? Las zetas tienen que ser mayores o iguales que cero. Eso es un poco lo que digo acá, ¿verdad? La z siempre tiene que ser mayor o igual a cero, a diferencia de, bueno, las ternas que satisfacen eso, de aquí no concluyo que z sea mayor o igual que cero, ¿verdad? Pero bueno, de la definición de la función, sí tengo que z debe ser mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, solo es la parte de la esfera en donde la coordenada z es mayor o igual a cero, ¿verdad? Y entonces, pues eso efectivamente me da, ¿cómo se llama? Bueno, aquí estoy diciendo eso, ¿verdad? Que z mayor o igual que cero, etc. Y bueno, pues se concluye que la gráfica, pues es nada más la parte superior, ¿no? ¿De acuerdo? Esa sería la gráfica de la función, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? Hasta ahí va todo bien, ¿no? Creo que no hay nada realmente nuevo, ¿no? Casi todas estas cosas las saben de sus cursos de geometría analítica y cosas así, ¿verdad? Creo que no hay nada realmente nuevo. Y bueno, pasando a otro tipo de conjuntos con los que vamos a tratar con mucha frecuencia, en el caso particular de funciones de Rn en R, ¿sí? Vamos a hablar de cierto tipo de conjuntos que se llaman conjuntos de nivel, ¿sí? Y vamos a dar la definición de a qué se le llama un conjunto de nivel. Esto en principio, por ahora, cuando hablemos de conjuntos de nivel, solo vamos a hablar de conjuntos de nivel para funciones de Rn en R, ¿verdad? Eso es, por ahorita solo está definido así para subfunciones de Rn en R, ¿verdad? Entonces, dada una función definida en algún subconjunto de Rn A en los reales y un escalar C, definimos lo que le llamamos el conjunto de nivel C de F, que lo vamos a denotar así como N sub C de F, que son ¿quiénes? Que son todos aquellos puntos de A que bajo la función toman el valor C. ¿Está claro? ¿Sí? A eso se le llama el conjunto de nivel C de la función F, ¿verdad? Insisto, función de Rn en R y C un número real, ¿verdad? Le vamos a llamar el conjunto de nivel C de F. Estos conjuntos van a jugar un papel importante. Por ejemplo, para rescatar la gráfica de una función, se puede construir sabiendo quiénes son los conjuntos de nivel. Pero bueno, primero vamos a decir algunas cosas importantes, algunas propiedades importantes, ¿no? Que los vamos a dejar aquí, ¿no? En esta observación. Si yo tomara dos valores de dos números reales diferentes, ¿verdad? Si C y D son diferentes y para los cuales el conjunto de niveles son no vacíos, ¿sí? Bueno, en realidad no importaría si fueran vacíos. Se tiene lo siguiente, ¿verdad? En estos conjuntos de nivel no hay puntos en común, ¿verdad? Es decir, son ajenos. Pues sí, solo sí, C es distinto de D, ¿verdad? Esto no es más que una consecuencia de la definición de función, ¿verdad? No podría haber un punto X que bajo F fuera a dos valores diferentes, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Entonces, los conjuntos de nivel, ojo, los conjuntos de nivel son subconjuntos del dominio de la función, ¿verdad? Subconjuntos del dominio de la función. Y bueno, pues tienen esta propiedad, ¿verdad? Si yo tomo dos valores C y D diferentes, entonces los conjuntos de nivel no se intersectan, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y de hecho es un sí, solo sí, ¿verdad? ¿Estamos? Esto también es muy sencillo y les digo, es una consecuencia de la definición de lo que es función, ¿no? Y bueno, a veces para
poder rescatar un poco quién es la gráfica de la función, los conjuntos de nivel pueden ser importantes, ¿verdad? ¿Sí? En R3, fíjense que para funciones de R3 en R, los conjuntos de nivel también son importantes, aunque esos ya no sirven para rescatar a la gráfica, ¿verdad? Porque la gráfica de una función de R3 en R ya está en R4, ¿no? ¿De acuerdo? Pero de todas maneras, a veces es muy importante saber caracterizar, saber distinguir, saber quiénes son los conjuntos de nivel de una función de R3 en R, ¿verdad? También, que en general se van a ver como como superficies, ¿verdad? Para funciones de R2 en R, los conjuntos de nivel casi siempre son como curvas. Para funciones de R3 en R, los conjuntos de nivel son como superficies, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en esos casos, en R2 y en R3, si el dominio de la función es R2 en R3, son más o menos, se pueden ver, ¿verdad? En R el conjunto de nivel sería algo así como la imagen inversa de un conjunto. Sí, de hecho, te me estás adelantando, Kinam. Más adelante, fíjate que el conjunto de nivel es como un caso particular de eso que tú llamas la imagen inversa, ¿verdad? Pero bueno, vamos a definir qué significa la imagen inversa, ¿no? ¿Sí? ¿Los vamos a usar para más cosas que solo el dibujo? Sí, en general más adelante sí. Sí, Eric. Después, de hecho es un poco como lo que decía Kinam, vamos a hablar de un concepto más general que se llama la imagen inversa, ¿sí? De un subconjunto del dominio, ¿verdad? ¿Sí? Pero bueno, ahorita llegamos a eso. Y que va a ser el concepto que vamos a usar con más frecuencia, el concepto de imagen inversa. Los conjuntos de nivel son interesantes, son bonitos, ¿verdad? Porque dicen algo, se puede hacer un poco de geometría de la función, ¿verdad? Con los conjuntos de nivel nos habla un poquito de la geometría de la función, ¿verdad? Es una herramienta que, sobre todo para funciones de R2 en R o para funciones de R3 en R, ¿verdad? Nos permiten hacer un poquito de la foto del Classroom, ¿verdad? Parecen conjuntos de nivel, ¿verdad? Son como conjuntos de nivel en efecto, ¿verdad? Sí. Y les digo, básicamente su uso es para efectos de ver el comportamiento geométrico de una función, ¿verdad? Sí. Después hay un concepto que lo generaliza para funciones de Rn en Rm, que es el concepto de imagen inversa, y que sí se usa con más frecuencia en el caso general, ¿verdad? Pero bueno, en este caso sirve para hacer geometría, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo se verían los conjuntos de nivel de esta función de R2 en R? ¿Para qué valores los conjuntos de nivel? Empecemos por decir, ¿para qué valores los conjuntos de nivel no son vacíos? A ver, si yo tomo esta función, la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Círculos concéntricos, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, ¿quién es el conjunto de nivel menos 1? El conjunto de nivel menos 1 sería el vacío, ¿no? Exacto. ¿Y quién es el conjunto de nivel 0? ¿Quién es el conjunto de nivel 0? ¿Por quién está formado? Solo por el 0, 0, ¿verdad? Porque es el único punto que va al 0, ¿no es cierto? Y ya para números más grandes, más positivos, ¿verdad? Para números C mayor que 0, los conjuntos de nivel, ¿verdad? Pues cómo se ven, ¿verdad? Dado que la función es mayor o igual que 0, para C es menores que 0, pues el conjunto de nivel es el vacío, ¿verdad? Sí. Y para C igual a 0, el conjunto de nivel 0 solo es el origen. Y si C es positivo, pues según la definición, serían todas las parejas XY que satisfacen esta ecuación, ¿verdad? Que la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada es C, ¿verdad? No, todavía no estamos en los complejos, Eric. Eso todavía no. Estamos solo en R2. Sería la circunferencia de radio C, ¿verdad? Efectivamente, Bruno. La circunferencia de radio C, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Es la circunferencia de radio C. Perfecto. Y ahora esta otra función, f de xy es solo igual a x cuadrada más y cuadrada. ¿Cómo serían sus conjuntos de nivel? Otra vez, ¿verdad? Si C es negativo, los conjuntos de nivel son el vacío, ¿verdad?
Si C es el 0, pues el conjunto de nivel solo es el origen, ¿verdad? Porque es el único punto. Y los conjuntos de nivel para Cs positivas son círculos, circunferencias, ¿verdad? Circunferencias más bien, ¿no? Con todo rigor, serían solo las circunferencias, ¿sí? ¿De qué radio? Si estoy hablando del conjunto de nivel C, ¿de qué radio es? Es de raíz de C, ¿verdad? Son circunferencias y es la circunferencia de radio raíz de C, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la ecuación que queda ahora es x cuadrada más y cuadrada igual a c, ¿verdad? Son todos los puntos tales que x cuadrada más y cuadrada es igual a c. Y eso es la ecuación de una circunferencia de radio raíz de c, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Si escribo, eso es la ecuación de una circunferencia. Y ahora, a ver, para esta función de R3 en R, ¿cómo se verían los conjuntos de nivel? Bueno, son parecidas, pero ¿en qué sentido serían equivalentes? Digamos que sus conjuntos de nivel se parecen, ¿verdad? Sí, pero pues no sabría. De hecho, sus gráficas son diferentes, ¿verdad? Sus gráficas son diferentes, Eric. Ahorita vamos a ver cómo rescatar las gráficas a partir de los conjuntos de nivel. Y esta función, la del ejemplo 2 y la del ejemplo 1, a pesar de que tienen conjuntos de nivel parecidos, ¿verdad? Todos son circunferencias. La gráfica es un poco diferente, ¿verdad? Y la diferencia la hace es que para un valor C, el conjunto de nivel es la circunferencia de radio C y para la otra función es la circunferencia de radio raíz de C, ¿verdad? Y sí, ya veo que ya están muy adelantados con la 3, efectivamente, ¿verdad? Los conjuntos de nivel de la función, ¿qué son? Son planos, ¿verdad? Más o menos me podrían decir qué planos son. Por ejemplo, ¿cómo se sabe quién es un plano? Eso, ¿verdad? ¿Quién es el vector normal a estos planos? El 1,1,1, ¿verdad? O sea, todos son planos paralelos, ¿verdad? Todos son planos paralelos, ¿no es cierto? Que claro que si cambio de C, entonces como que nada más se mueven paralelamente uno con otro. Y para toda C, ¿verdad? Aquí sí, para toda C, el conjunto de nivel sí existe y es un plano, ¿verdad? Sí. Distancia del origen, pues habría que calcular cuál es la distancia del origen, ¿verdad, Iñaki? Según sea C, ¿verdad? Según sea C. Entonces, bueno, pero eso ya habría que ver. Pero una observación importante es que los conjuntos de nivel son diferentes del vacío para toda C, aquí sí, ¿verdad? Sí, para toda C son en la ecuación que deben de cumplir son estas ternas, ¿verdad? Que es la ecuación de un plano, ¿verdad? El caso C igual a 0, pues es justo el plano con vector normal 1, 1, 1, que pasa por el origen, ¿verdad? En general, vamos a ver, fíjense, entonces ya viendo los conjuntos de nivel, para la primera función que vimos, la raíz cuadrada, ¿no? Sí, el conjunto de nivel es la circunferencia de radio C, ¿verdad? Sí, y para la otra, para la función x cuadrada más y cuadrada, es la circunferencia, pero de radio raíz de C, ¿verdad? Sí, ¿estamos bien? Eso estaría un repaso de geometría analítica, ¿verdad? Estaría bien. Todo el mundo se siente un poco débiles en esto de la geometría analítica. Sí, ¿verdad? Pero ¿a poco ese es el único objeto que intersectado con un plano paralelo da circunferencias, Gregorio? Esferas. Un cono también, ¿verdad? Un cono también, o ¿saben también qué? Un paraboloide, ¿verdad? Un paraboloide generado con una parábola, si la hacemos girar, un paraboloide también sus conjuntos de nivel serían así, ¿verdad? Cualquier cónica, exacto, si la giramos, ¿verdad? Entonces, estos son los conjuntos de nivel y este es el conjunto de nivel para la tercera función, ¿verdad? Son planos, ¿verdad? ¿Sí? Si es el conjunto de nivel C, pues pasa por estos puntos, ¿no? Estos puntos satisfacen la ecuación, ¿verdad? Este es el plano
¿sí? Son planos paralelos, ¿no es cierto? Sí, está bien. Este es el caso para la función x más y más z, ¿no es cierto? Son estos planitos que conforme me voy moviendo en C, los planos se van moviendo paralelamente, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Para eso sirven un poquito, les digo, los conjuntos de nivel para darse una idea geométrica de la función, ¿verdad? Solo una idea. Y bueno, les decía que también sirven para esbozar la gráfica un poquito, ¿verdad? Una manera geométrica de esbozar la gráfica sería tomar un conjunto de nivel, el conjunto de nivel C, y subirlo a la altura C, ¿verdad? Si yo tomo el conjunto de nivel C y lo subo a la altura C, eso me puede dar una idea de cómo es la gráfica de la función, ¿sí? Para funciones de R2 en R, ¿verdad? Para funciones de R2 en R. Esta es un poco la idea, ¿verdad? Tomo los conjuntos de nivel, ¿sí? Tomo los conjuntos de nivel C y los subo a la altura, ¿sí? Y eso, si construyo muchos conjuntos de nivel, me van a dar una idea de cómo es la gráfica, ¿verdad? ¿Sí está bien? Eso es un recurso, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estamos? Por ejemplo, este es el conjunto de nivel 0 y así, ¿no? Si voy tomando los conjuntos de nivel y los subo a la altura C, todos los subo a la altura C. Por ejemplo, el conjunto de nivel 1 de esta función, ¿sí? Son como los mapas de topografía, efectivamente, ¿verdad? Así reconstruyen a las montañas, ¿verdad? Se dan una idea de cómo es una montaña, ¿verdad? Si conocen las curvas de nivel y la ponen a la altura, ¿verdad? No, de entrada no, o sea, de entrada no, pero si ya la subo a la altura, si voy subiendo a la altura, Alan, ¿verdad? A las diferentes alturas, pues estas alturas me van describiendo la forma, ¿verdad? ¿Sí? Si hacen esto mismo para la otra función, por ejemplo, x, la raíz de x cuadrada más y cuadrada, pueden ver que, cómo se comporta, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se comporta? Las dos funciones que vimos, ¿verdad? Sí. Exacto, exacto. En ese sentido es un poco por lo que les digo de la geometría analítica, ¿verdad? Como dice Eric. ¿Sí? Si se restringen a la... Recuerden que ustedes lo que van a hacer es trabajar con... Déjenme regresarme. En general, lo que van a considerar es lo siguiente, ¿verdad? Las ternas x, y, z que satisfacen la ecuación z igual a f de x, y, ¿verdad? Recuerden que van a trabajar con esta ecuación. Entonces, a veces ustedes en geometría analítica desarrollaron herramientas para saber quiénes son las ternas que satisfacen una cierta ecuación. Y una de ellas es ver la intersección con los planos coordenados, ¿verdad? Hacer cero una de las variables y cosas de ese estilo. Y que es un poco lo que dice Eric, ¿verdad? Son que serían algo así como conjuntos de nivel o intersecciones con los planos coordenados, ¿verdad? Que esa es un poco la herramienta que se usaba en geometría analítica, ¿verdad? Una vez que tenían la ecuación, pues hacían, por ejemplo, si hacen x igual a 0, están encontrando la intersección de las ternas que satisfacen esta ecuación con el plano YZ, ¿no? Eso es un poco lo que hacían en geometría analítica, ¿verdad? Y entonces eso ayuda a determinar también entonces cómo es la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? Para funciones de R2 en R, ¿verdad? Todo esto es para funciones de R2 en R, ¿sí? Y bueno, pues, se tienen que recordar todos sus trucos y todas sus herramientas que debieron de haber aprendido en geometría analítica, ¿no? Geometría analítica 2, ¿verdad? Distinguir superficies, ¿verdad? Encontrar, les digo, la intersección con los planos coordenados, toda esa herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, pero les digo, pues una forma es ir subiendo los conjuntos de nivel y eso ya también, ¿verdad? Y bueno, para continuar y para ver lo que me decían un poco antes por ahí, el conjunto de nivel es un caso particular de otro tipo de conjuntos que vamos a trabajar,
¿sí? Aquí en este tema de las funciones, vamos a definir de manera más general, no solo para funciones de Rn en R, sino para funciones de Rn en Rm, un concepto que se llama imagen inversa, ¿verdad? La imagen inversa de un subconjunto del contradominio bajo F, ¿sí? Entonces, a ver, la definición formal es la siguiente. Si tomamos una función de Rn en Rm en general, ¿sí? Y son la imagen inversa de un conjunto de un solo punto, efectivamente, ¿verdad? Los conjuntos de nivel son la imagen inversa de un conjunto formado por un solo punto para funciones de Rn en R. Ahorita aquí les hice la observación. Pero en general, ¿verdad? Si D es un subconjunto del contradominio de la función, es decir, si es un subconjunto de Rm, ahora definimos lo que se llama la imagen inversa de F bajo D, bajo F, que lo voy a denotar de esta forma, ¿sí? No es que esté yo hablando de la función inversa, ¿eh? No estoy diciendo que la función F tenga inversa, ¿no? Como las funciones coordenadas, Jonathan, no, las funciones coordenadas, ¿en qué sentido? No sé bien tu pregunta. Las funciones coordenadas siempre son funciones de Rn en R, pero no sé. Sí, o sea, se podrían ver como funciones de, o sea, para un solo punto lo definimos la imagen inversa, que serían nuestros conjuntos que definimos antes. Y bueno, a mí me pareció similar a las funciones coordenadas, porque igual van de Rn a R, y es como Ajá. si modelaran la función, pero por cachos. Pues a lo mejor sí podemos encontrar una caracterización de la imagen inversa de D bajo F, poderla escribir en términos de los conjuntos de nivel de las funciones coordenadas. Sí se podría, ¿eh? Creo que sí se podría poner este conjunto, F a la menos 1, ¿sí? De D, la imagen inversa de D, sí se podría poner en términos de los conjuntos de nivel de las funciones coordenadas. Sí se podría ver. Creo que habría una forma de hacerlo. Habría que ponerlo como intersecciones de ciertos conjuntos de nivel o alguna cosa así. Pero bueno, creo que eso para ahorita nosotros no va a ser muy importante. Pero bueno, como decían por ahí, este es el concepto de imagen inversa. Es decir, son todos los puntos del dominio de la función tales que bajo F van a caer al conjunto D, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esa es la idea de imagen inversa, ¿verdad? Fijarnos en todos aquellos puntos, dado un subconjunto del contradominio, fijarnos en todos aquellos puntos del dominio de la función que bajo F van a caer a ese conjunto, ¿verdad? Sí, y bueno, pues aquí estaba la observación que ya nos hacía Eric por ahí, ¿verdad? Que en particular lo que yo llamé el conjunto de nivel para una función de Rn en R, pues coincide con ser la imagen inversa del conjunto formado por C, ¿verdad? ¿Sí está claro? Es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? En este sentido, la idea de imagen inversa generaliza un poquito la idea de conjuntos de nivel, ¿verdad? Pero bueno, siempre es importante tener la notación para el caso específico de las funciones de Rn en R. ¿Sí está claro? ¿Sí está clara la observación? ¿Verdad? ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Israel por ahí anda también, no sé. El joven Andrés, hace mucho que no se le ve. Profesor, dice Daniel que Sí. si podría volver a explicar esa definición, por favor. No vi, perdón, Daniel. Pues otra vez, ¿no? Si tienes una función de Rn en Rm, ¿no? Con dominio A, de Rn en Rm, y tomas un subconjunto de Rm, ¿sí? Un subconjunto de Rm, pues nos interesa saber quiénes son todos los puntos de A que bajo F van a caer a ese subconjunto D, ¿sí? Esos conjuntos van a ser importantes y eso es a lo que se le llama la imagen inversa de D bajo F, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es un conjunto, ¿verdad? Asociado a la función y a un subconjunto del contradominio, ¿no? ¿Sí, Daniel? Ok.
Y les digo, bueno, pues coincide el conjunto de nivel, lo que definimos como conjuntos de nivel, pues coincide con la imagen inversa de esto, ¿no? De un conjunto formado por el valor C. Ok. Y otro conjunto, y otro tipo de conjunto con el que vamos a tratar, que ya la mayoría también como que más o menos ya lo conoce, es dada una función de Rn en Rm y un subconjunto del dominio de la función, vamos a definir la imagen, ¿verdad? La imagen directa. Se le llama la imagen directa o simplemente la imagen de B bajo F, ¿sí? Que ahora pues son todas las imágenes, ¿verdad? El conjunto formado, ¿sí? El conjunto formado por todas las imágenes de puntos que están en B, ¿verdad? Y eso lo vamos a denotar por F de B y se le llama la imagen directa bajo F de B, ¿verdad? ¿Sí? Uno es como hacia dónde los lleva y otro de dónde vienen, ¿verdad? Sí, la imagen inversa es quiénes son los puntos que van a caer a cierto conjunto del contradominio y la imagen directa es cuáles son los puntos que van a dar, ¿verdad? Del dominio es menor. Sí, exacto, ¿verdad? Ese es el conjunto que va a ser importante conocer cuando n sea menor que m, ¿verdad? ¿Sí? Cuando n sea menor que m, este tipo de conjuntos son realmente los importantes, los que nos va a interesar más caracterizar, ¿verdad? Saber más sobre ellos. ¿De acuerdo? Sí, efectivamente, Gregorio. La imagen, ¿verdad? Que más o menos creo que todo el mundo ya se da una idea, ¿no? De qué es esto de la imagen. ¿Por qué? Pues porque este tipo de funciones son los que precisamente, por ejemplo, nos son útiles para hablar de curvas, de superficies. Este tipo de funciones son las que se usan para hablar de ese tipo de objetos, ¿verdad? Sí, los que se pueden ver como la imagen de algo, ¿no? Por eso son importantes, Eric, y en ese caso son las que es lo que más interesa, ¿no? Sí, ese es un poco la explicación, ¿no? Bueno, exacto. Las curvas, por ejemplo, las curvas en R3 en realidad son la imagen de funciones de R en R3, ¿verdad? O las curvas en R2 son la imagen de funciones de R2, de R en R2, ¿verdad? Sí, superficies, etcétera. O hipersuperficies en R4, ¿no? Es como restringir el dominio de una función. ¿En qué sentido, Kinam? No sé en qué sentido. No sé en qué sentido. ¿A qué te refieres? ¿Qué es como restringir? No sé bien. No sé bien, no sé bien. El dominio AB. Ah, sí, claro. La imagen directa. Es como buscar solo la imagen de algunos puntos del dominio, como restringirlo a B, ¿verdad? Y solo ver quiénes son los puntos que se obtienen cuando restringimos el dominio a puntos de B. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? ¿Cómo se relacionan la imagen directa y la imagen inversa? Ah, pues ahorita ya vamos a ver algunas propiedades, Eric, muy interesantes de cómo se relacionan, ¿sí? Ahorita precisamente vamos para allá. Entonces, pues es esto, ¿verdad? Son todos estos, es otra manera de escribir la imagen directa, como a todos aquellos puntos tales que existe un elemento en B, tal que f de x va a dar a S y Y, ¿verdad? Esa es otra forma de describir la imagen, ¿no? Sí. También les decía, bueno, como ya decía Gregorio, ¿no? Estos son, la imagen es un concepto importante cuando la dimensión es menor o igual, ¿verdad? La dimensión del dominio es menor o igual que la dimensión del contradominio, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya lo habíamos mencionado. Otra vez, ¿verdad? Donde solo, el único caso donde es posible tener una idea de quiénes son las imágenes, pues es cuando el contradominio es R2 o R3, ¿verdad? Si el dominio es R4 o R5, pues ya está complicado ver, ¿verdad? Saber geométricamente quiénes son las imágenes de las funciones o de subconjuntos. Pero bueno, es decir, solo para funciones de R en R2, de R en R3,
de R2 en R2, de R2 en R3 y de R3 en R3. Es el único caso en donde podemos ver las imágenes, ¿verdad? Sí, porque pues, en R2 y en R3 son los únicos conjuntos donde podemos ver, hacer geométricamente, ¿no? ¿Sí? Y bueno, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo esta función de R en R2, dado por esto, ¿quién es la imagen? De R2 en R2, pues ahorita vamos a ver un ejemplo, Eric, de las imágenes, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo. Pero a ver, de R en R2, ¿quién es? Sí, las imágenes, Eric, no la gráfica, ¿verdad? Aquí estoy hablando de las imágenes. Uh-huh. ¿Quién es la imagen de esta función? ¿Cómo se ve la imagen? De hecho, ¿cómo se ve la imagen de todo R? ¿O cómo se ve la imagen de algunos subconjuntos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo se ve? ¿Quién es la imagen de el intervalo menos pi medios de bajo esta función, ¿verdad? ¿Quién es la imagen? Bueno, voy a buscar la imagen de todos estos conjuntos para esta función. Entonces, la de menos pi medios, ¿es el círculo completo? No, ¿verdad? Nada más es, como dice Jesús Omar, nada más es la parte derecha, ¿verdad? Sí, la imagen solo es la parte derecha del primero, ¿verdad? Sí, no es la circunferencia completa, ¿verdad? Uh-huh. Vean que aquí este número t pareciera como el ángulo, ¿no? Como medido en radianes, y como se mide, si ustedes se fijan, varía en un intervalo más pequeño que 2pi, ¿sí? Uno puede concluir que la imagen, ¿sí? Nada más es la parte derecha, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese es, y de los otros, a ver, ¿quién es? Sí se puede ver como la imagen de una función, ¿verdad, Eric? No como la gráfica de una función. Ojo, distingue, ¿verdad? Una cosa es ver como la imagen de una función y otra cosa es pensarlo como la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí, Eric? Sí, sí, la circunferencia sí se puede ver como la imagen de una función, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad, Gregorio? Para cualquier T0, la imagen de estos intervalos es la circunferencia completa, ¿verdad? Sí, para cualquier T0, ¿no? No importa quién sea el T0, porque si se dan cuenta, es un intervalo de longitud 2pi. Entonces, como que sí alcanzo a recorrer toda la circunferencia, ¿verdad? Sí, y del último conjunto, ¿quién será la imagen de todos estos puntos, los puntos de la forma T0 más K pi medios? ¿Un cuadrado completo, Jesús Omar? ¿Será un cuadrado completo? Los vértices, ¿verdad? En efecto, ¿verdad? Solo los vértices, ¿sí? Aunque tenga muchos puntos, ¿verdad? Aunque K varía en todo Z, ¿sí? Porque, a ver, Leonardo, todos estos puntos V variando K, y si te das cuenta, como las funciones coseno y seno tienen periodo 2pi, hay un momento en que, pues, aunque la K sea muy grande, ya son múltiplos de 2pi, ¿verdad? ¿Sí? Se obtienen como con múltiplos de 2pi, no sé, Leonardo, si lo ves, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, esa es la situación con el último conjunto, ¿verdad? ¿Sí? T0, miren, sí, el T0 es donde empezamos, ¿verdad? Es donde empezamos. Por ejemplo, si hacen K igual a 0, pues la imagen es F de T0, ¿no? Si hacen K igual a 0, pues entonces ponen coseno de T0, seno de T0, ¿no? Es algún punto de la circunferencia, ¿no? Y depende de quién sea T0. Y después, ¿qué le vamos haciendo? Le vamos agregando múltiplos de pi medios, ¿no? ¿Sí? El último conjunto son puntos aislados, son 4 puntos, ¿verdad? Son los 4 vértices de un cuadradito, ¿verdad? ¿Y por qué es un cuadradito? Porque los puntos toman una diferencia de pi medios, ¿no? Le estoy agregando o restando múltiplos de pi medios, ¿no? Con esta K pi medios es lo que estoy haciendo, ¿verdad, chicos? ¿Sí lo ven? Entonces,
Entonces, miren, pues aquí están, aquí se los muestro. Bueno, todo el mundo se dio cuenta que esto, pues, satisface la ecuación de una circunferencia y por eso las imágenes siempre están en una circunferencia, ¿verdad? Sí, todo el mundo se dio cuenta de eso. Y como me dijeron, pues la imagen del primer conjunto, sí, pues solo es la semicircunferencia del lado derecho, ¿verdad? No sé si se fijan que le puse una flechita. Esa flechita tiene toda la intención porque como que si evalúo en menos pi medios, empiezo en este punto y cuando evalúo en pi medios termino en este, ¿verdad? Hay una cierta dirección, ¿no? ¿Sí lo ven? Entonces, esta es la imagen de este intervalo bajo esta función, ¿verdad? Ah, y la gráfica, híjole, pues esa estaría en R3, ¿y qué es lo que tendrías que hacer? La gráfica es muy rara, ¿no, Eric? Porque el dominio es una recta y el contradominio está en un plano, entonces, como que hay que graficar de manera rara, ¿verdad? Por eso es que cuando la dimensión del dominio es más chica que la dimensión del contradominio, no nos importa la gráfica. La verdad es que la gráfica es lo que menos nos importa, ¿verdad? Sí. Sí, se vería un poco rara, ¿verdad? Porque, bueno, si seguimos la misma lógica para construir la gráfica, había que poner una recta y sobre la recta poner un plano, ¿no? Ir escribiendo para cada real, poner un punto del plano, ¿no? Y sí, ese objeto está en R3, pero pero sí, se parecería como una hélice, ¿verdad? Sí, se parecería como una hélice. Se podría escribir, ¿verdad? Pero la verdad es que casi no se usa la gráfica de funciones de R en R2 o de R en R3, ¿verdad? Sí, casi no se usa. Lo que es importante son las imágenes, ¿verdad? Eso es lo que realmente es más importante de caracterizar, las imágenes. Y bueno, pues la otra que me decían, ¿sí? De estos intervalos de T0 a T0 más 2pi, sí es la circunferencia completa, ¿no? Y como que empiezo en este punto y me voy en esta dirección, ¿verdad? Por eso la flechita, ¿verdad? Como que empiezo en este punto, le doy la vuelta completa y termino aquí, ¿no es cierto? ¿Sí está claro? Este sería el caso, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí lo ven? Sí, una hélice también se puede poner, pero como la imagen de una función de R en R3, ¿verdad? Sí, que no sería la misma hélice, por cierto, ¿eh? Habría que tener cuidado. Imagen, ojo, imagen es nada más es un subconjunto del contradominio. La imagen es un subconjunto del contradominio. Si la función va de Rn en Rm, la imagen de un conjunto es un subconjunto de Rm. Y la gráfica, ¿qué es? La gráfica es un subconjunto de Rn cruz Rm, ¿verdad? O R a la n más m. Viven en espacios diferentes, ¿verdad, Daniel? Si la función va de Rn en Rm, la imagen es un subconjunto de Rm. Y si la función va de Rn en Rm, la gráfica es un subconjunto de Rn más m, ¿verdad? Viven en dimensiones diferentes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Profesor, a mí la verdad creo que ahora me hizo más bola. ¿Por qué, Dafne? Con esta última explicación, con la diferencia de Bueno, imagen y ¿cuál es la definición, Dafne? ¿Cuál es la definición? ¿Te acuerdas cómo definimos gráfica? no me acuerdo, pero por aquí debe estar anotada. A ver, revisa la definición de gráfica y ¿qué sería? Creo que era precisamente ese cambio, por decirlo de alguna manera. Es un subconjunto de Rn cruz Rm, ¿no? Ok, ya. Y Sí, las sí. imágenes viven solo en Rm, ¿no? Ya. ¿Sí Ya. está bien? Ya tuvo sentido para mí, perdón, gracias. Está bien, muy bien. Ahora, Eric, T se mapea.
eso es una función de R en R3, que no es la gráfica de la función que puse aquí en estricto sentido, ¿no, Eric? La gráfica de esta función sería un objeto en R3, que sería el objeto t, coseno de t, seno de t, ¿no? En estricto sentido, la gráfica de esta función son ternas, pero no son esas ternas que tú me dices. Son las ternas formadas por t, f de t. ¿De acuerdo? Que son diferentes a las ternas que tú me estás diciendo. ¿Verdad que sí? Y bueno, la verdad es que las ternas que tú dices y las ternas que forman la gráfica se parecen, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que tú dices es una hélice que se enreda a lo largo del eje Z, y las ternas que son la gráfica es una hélice, también es una hélice, pero que se enreda a lo largo del eje X, ¿no es cierto? Sí, está bien, en ese sentido se parecen, pero no son lo mismo, ¿verdad? ¿Sí está claro? ¿Sí está bien para todo el mundo? ¿De acuerdo? ¿Sí? La gráfica, en estricto sentido, la gráfica de esta función son las ternas de la forma t, coseno de t, seno de t. ¿Verdad? ¿Sí está bien? Ok. Ah, qué Joel. No sé bien por qué lo de la comunicación, pero bueno. Y bueno. Entonces, a ver, espero que haya quedado clara la distinción entre imagen y... ya se están poniendo borrosos. Pues qué pronto, muchachos. Pero bueno, déjenme nada más, terminar. Dice, pero de los ejemplos que estamos viendo ahorita es la imagen inversa, ¿no? No, ¿verdad? Los ejemplos que estamos viendo ahorita son la imagen directa, ¿verdad? Estamos viendo quién es la imagen, ¿no, Luis Armando? Uh-huh. ¿Sí? Estamos, Luis Armando, son la imagen en directa. Mira, aquí en esta diapositiva digo, ¿quién es f del intervalo t0, t0 más 2pi? No es la imagen inversa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? Ok, entonces miren, ya casi para terminar, déjenme ver qué me falta. ¿Sí? Bueno, aquí está el ejemplo de cuando es este conjunto, ¿verdad? A ver si Leonardo lo veo con más claridad, ¿sí? Cuando cae 0 estoy en este punto, pero luego le agrego, ¿verdad? Pi medios, pues es como rotar pi medios, ¿verdad? Y luego rotar otros pi medios, y luego vuelvo a caer a este punto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien, Leonardo? ¿Sí? Entonces, esta es la imagen de este conjunto, ¿verdad? Solo son estos 4 puntos. ¿De acuerdo? Estamos. Ok. Y ahora, nada más para terminar con lo de la imagen, ahora tomo una función de R2 en R3 definida en este conjunto. ¿Quién es esta función? Bueno, me voy a dar esta función y a ver, pues mi pregunta es, ¿quién es la imagen de estos conjuntos? ¿Sí? ¿Quiénes son la imagen de este conjunto? Que hay este conjunto son nada más como ciertos puntitos del cuadradito, ¿verdad? Este es un cuadrado, ¿no? ¿Verdad? Son diferentes, ¿sí se fijan? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo me puedo preguntar quiénes son las imágenes de esos conjuntos. A ver, ya más o menos se dan una idea. De hecho, a ver, estas ternas, ¿no les recuerdan algo de geometría analítica? Estas ternas caen en alguna parte, son una esfera, ¿verdad, Silgi? Estas ternas satisfacen la ecuación de una esfera, la esfera de radio 1 con centro en el origen, ¿verdad? También se llama coordenadas esféricas. Bueno, pero para nosotros estas son las coordenadas cartesianas. Las esféricas serían otras cosas. T y S serían como las coordenadas esféricas, ¿verdad, Diego? T y S. Pero estas ternas son las coordenadas cartesianas escritas, digamos, en términos de las coordenadas. Exacto, de la lectura. Si lo leyeron, lo relacionan, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿cómo se verán las imágenes de estos conjuntos?
¿sí? La suma de los cuadrados es 1. Por eso estas ternas pertenecen a la esfera, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, la imagen completa de todo el conjunto A, ¿quién será? Sí será la esfera completa. ¿Me dará la esfera completa? Sí, ¿verdad? Se puede checar que todos los puntos, precisamente si los relacionan con las coordenadas esféricas, se pueden dar cuenta que f de A, la imagen directa de todo el dominio de la función, es la esfera completa, ¿verdad? De tal manera que estoy eligiendo algunos subconjuntos, ¿sí? Estoy eligiendo algunos subconjuntos del dominio y quiero ver a dónde van. Ah, pues miren, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía, ¿no? Que se ve que pues, las ternas satisfacen la ecuación de la esfera. De hecho, se puede ver, ¿verdad? Y si es una función, sí, ¿verdad, Eric? La función sí está bien definida, sí es una función. Recuerda, no estoy hablando de la gráfica, estoy hablando de la imagen de la función, ¿verdad? Sí, la imagen de la función. ¿De acuerdo? La imagen de esta función, la imagen bajo esta función de todo su dominio es una esfera completita, ¿verdad? No estoy diciendo que la esfera sea la gráfica de la función, es la imagen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, miren, pues, si yo dejo fijo, por ejemplo, ese 0, ¿sí? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, ¿cómo puedo hacer un análisis de a dónde van a dar estos puntos? Oh, pues observen lo siguiente, por ejemplo, que si yo dejo fijo ese 0, la tercera coordenada ya no se mueve, ¿no? No, la gráfica sí existe, Diego. Lo que pasa es que no la podemos ver porque está en R4, ¿verdad? Sí. La gráfica siempre existe, Diego. Lo que pasa es que no la podemos dibujar, ¿no? Digo, a menos que alguien haya descubierto cómo dibujar cosas en R4, ¿verdad? Ok, no, bueno, no se puede dibujar. De que existe, existe, pero de que lo que pasa es que no se puede dibujar, ¿no? Más representar curvas superiores como imágenes, no como gráficas. Pues yo creo que las dos cosas son útiles, Eric. Es útil verlo, algunas curvas y algunas gráficas son útiles verlos como gráficas de funciones, pero sí, suele ser mucho más útil verlos como imágenes, efectivamente. ¿Sí? A ciertos subconjuntos de R2 y R3 resulta que puedes hacer muchas cosas. ¿Qué es una curva, Joel? Pues Eric se adelanta mucho, pero es la imagen precisamente, ya que estamos hablando de imágenes. Una curva en R2 es la imagen de algún subconjunto, ¿sí? Bajo una función de R en R2. Eso es una curva en R2, ¿verdad? Más, bueno, y con la función satisfaciendo ciertas propiedades, ¿sí? Exacto. Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 3, precisamente, de eso se trata, ¿sí? Vamos a ver en general funciones de R en Rn, de R en Rn. Entonces, en particular, vamos a ver curvas en R2, curvas en R3, ¿verdad? ¿Sí? Pero en principio, Joel, una curva es eso. Es un objeto que se puede ver como la imagen de una función definida en algún subconjunto de los reales, ¿verdad? ¿Sí? Si es una curva en R2, sería una función de R en R2. Si es una curva en R3, sería una función de R en R3, ¿verdad? ¿Sí? Pero a ver, chicos, nomás regresando rápidamente a esto. Si yo quiero ver, les digo, bajo esta función, que es una función de R2 en R3, pues observen, ¿no? Que si yo dejo fijo ese 0, pues entonces la tercera coordenada ya permanece fija, no cambia, ¿no? Y entonces todas las zetas que están a esa altura, el conjunto de todas las zetas, pues es un plano, ¿no? Es un plano paralelo al plano XY, no sé si lo ven, ¿sí? Y después, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, las dos primeras parejas de esta terna satisfacen con ser la ecuación de una circunferencia, ¿no? De una circunferencia de radio seno de S0, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se fijan? Esta pareja y esta pareja, si la elevan al cuadrado, pues la suma al cuadrado es seno de S0 al cuadrado, ¿verdad? Entonces
Entonces, es una circunferencia. Entonces, miren, esto es un poquito de geometría, ¿no? Si hago variar t entre todo 0, 2 pi, pues como que es toda una circunferencia. Entonces, miren, aquí está la imagen de este conjunto, que son todas las t, 0, donde t varía de 0 a 2 pi y la coordenada y es fija, es S0, ¿sí? La imagen es esta circunferencia, ¿verdad? Está en el plano de altura, coseno de S0, y luego como que dibuja toda una, y todos caen en la esfera, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esta línea va a dar a esto, y dependiendo de la altura, pues es donde caigo, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué punto caigo, no? ¿Sí? ¿Sí lo ven? A ver qué parte no, Joel. No, ¿verdad, Eric? Esto no es una curva de nivel. No hay ninguna función de Rn en R aquí involucrada, ¿verdad? Estoy hablando de una función de R2 en R3, ¿verdad? Aquí no hay curvas de nivel involucradas con la función f, ¿verdad? Estoy hablando de la imagen de esta función, ¿verdad? Sí. Ya la imagen, Joel, la imagen de esta recta en el dominio, recuerda que mi función es de R2 en R3, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que la imagen de esta recta roja, esta flecha roja, no es más que esta circunferencia, ¿verdad? Es la imagen, ¿eh, Joel? ¿Sí? ¿Estamos? Dices, el círculo rojo no se ve como un círculo. No, es que no sé bien, Joel, a ver. Aquí no hay curvas de nivel, chicos. Estoy trabajando con una función de R2 en R3. Sí, ¿verdad? La imagen es toda la esfera, sí. Entonces, para cierta altura S0 me da una circunferencia. Depende de quién sea la S0, ¿verdad, Jesús Omar? Puede que me dé una circunferencia aquí abajo, ¿no? Ujú. ¿Sí estamos? No, ¿verdad? La imagen no es una curva de nivel, ¿verdad? La imagen, la curva de nivel era la imagen inversa, ¿no, Eric? De un cierto conjunto. Uy, Miguel, pues no definimos qué era una curva de nivel. Bueno, les llaman conjuntos de nivel o curvas de nivel, ¿verdad? Sí, es que Eric. A ver, Eric, es que tú ya metiste por ahí una cosa que le llamabas curvas de nivel. ¿Qué es una curva de nivel? Es un conjunto de nivel, ¿verdad? Ujú. Pues me temo que los voy a tener que dejar aquí porque ya se están poniendo muy borrosos. Ah, qué barbaridad, chicos. Bueno, me parece que creo que ya todo el mundo se puso muy, muy borroso. Entonces, miren, a ver, por favor, lean esto en el libro, ¿sí? Denle una leída en el libro. Sería un caso específico de un conjunto de nivel. Chin, bueno. Ay, chicos, bueno, ya después de esto creo que voy a dejar esta profesión. Bueno, este, por favor, trátenlo de leer en el libro y bueno, mañana revisamos de nuevo estos conceptos, ¿de acuerdo? El viernes revisamos de nuevo, ¿no? Ujú. Pero ya pero traten de echarle una leída, ¿no? Ah, pues a ver, entonces a ver, lo tengo que corregir. Bueno, chicos, dejémoslo aquí y nos vemos el viernes. ¿Sale?
Bueno, entonces voy a ir deteniendo la grabación.